Buenos días, estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa, aprendiendo en casa, ya en la semana 36 para el quinto año de secundaria. Reconocemos las curvas de nivel para interpretar el mapa topográfico de una cuenca, promovemos el uso responsable del agua y el plan de acción para la gestión de cuencas. Desarrollando la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Propósito de aprendizaje: reconocer las curvas de nivel de cuencas, representarlas gráficamente, calcular distancias reducidas y geométricas aplicando el teorema de Pitágoras y escalas. Calcular volúmenes de cuerpos geométricos que modelan tanques de agua y su consumo, promoviendo el uso responsable. Establecer relaciones entre las características de objetos reales, representar estas relaciones con formas bidimensionales y tridimensionales considerando sus elementos y propiedades. Ubicar un objeto real y representarlo utilizando mapas y planos a escalas, así como razones trigonométricas. Leer mapas y planos para ubicar lugares, profundidades y alturas relacionadas con las cuencas. Combinar estrategias, heurísticas, recursos y los procedimientos más convenientes para determinar distancias, áreas y volumen de cuerpos compuestos, así como para determinar distancias inaccesibles y superficies irregulares en planos empleando unidades convencionales. Plantear afirmaciones geométricas sobre la base de experiencias directas o de simulaciones. Aquí se trata de, indagar a qué se llama topografía. ¿Qué es topografía? Es una técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o relieve de un terreno, conjunto de características que presenta la superficie o relieve de un terreno también, ¿no? Es decir, podemos hacer referencia cuando decimos la región del norte presenta una topografía llana y la región del sur muy montañosa. Se refieren en todo caso al relieve de los terrenos, ¿no? Características de la zona norte y características de la zona sur. Aquí vamos a hablar de las curvas de nivel en el plano, ¿no? Y estas curvas de nivel son las que representan en un plano lo que en realidad se ve como los relieves en un terreno, digamos estos cerros o colinas o parte de la cordillera, ¿no? ¿Cómo lo dibujamos en el plano? Utilizando las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel entonces? Son líneas cerradas, isoipsas, que unen puntos de igual altura y permiten identificar diferentes formas de terreno. Veamos entonces, en la plataforma nos están graficando, ¿no? La representación de las curvas de nivel. Entonces, estos terrenos y sus accidentadas formas, ¿no? Son representadas, y las líneas que observas de colores, en este caso colores morado, color celeste, color verde, ¿no? Nos están anunciando las diferentes alturas, ¿no? Que tiene esta forma geográfica. ¿Para qué sirve? Para poder hacer el dibujo o la representación de esta figura tridimensional, ¿no? De este cerrito, de esta montaña, en el plano. Con la respectiva leyenda, tomando en cuenta los colores aquí mencionados, nos dicen, pues, ¿no? La línea punteada de color un poco marrón o un poco anaranjado, que apenas se ve, es una altura hasta 10 metros de altitud. Respecto de la línea morada, está ya más de los 10 metros de altitud hasta los 20 metros de altitud. Es lo que está marcando, ¿no? Para la tercera línea, y en este caso la línea que está con color celeste, corresponde a una altura mayor a 20 metros de alto, pero hasta los
30 metros de alto, y a lo que menciona de color verde, ¿no? Es que sube desde los 30 o a más de 30 metros hasta los 40 metros de altitud, ¿no? Este gráfico está en el plano señalando los niveles de altura en la figura tridimensional. Bien, estas son entonces la representación de las curvas de nivel. Así entonces, en las diferentes formas de nuestra accidentada geografía, podemos ver distintas representaciones de las curvas de nivel según la forma tridimensional que tengamos para describir, ¿no? De una forma saliente, divisoria, ¿no? Entrante, y cuando tenemos un accidente así, ¿no? Doble, digamos, dos cerritos unidos, ¿no? Entrante y vanguardia, dice, vanguardia. Ya, esto es un pico, ¿no? Y está su correspondiente representación con las líneas, con las curvas de nivel, ¿no? Lo que se llama olla geográfica también aquí, su representación, y collado, ¿no? Collado también. Bueno, son ejemplos de las representaciones de las curvas de nivel dado el terreno que necesitemos graficar. Bien. ¿Son estas curvas de nivel montañas o depresiones? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando tenemos el contorno cerrado y además utilizan los colores para representar en el plano una montaña o una depresión, poco significado tiene si solamente observamos como aquí la foto o en todo caso el gráfico con las líneas, sí, las curvas de nivel, sí, los colores. Sin embargo, no hay nada, no tenemos otro dato más, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario para nosotros decir si esto es una montaña o si más bien representa una depresión o un cráter en todo caso? Necesitamos los valores numéricos, ¿no? Para poder saber, necesitamos estas etiquetas con estos valores, ¿no? Aquí sí ya decimos, tenemos el gráfico, los colores, las líneas, ¿no? Y me dice, en cada una de las líneas me da un valor, que si 1600, que si 1650 y 1700. Entonces, como vamos de menor a mayor, entonces podríamos decir que este gráfico me está representando una depresión, ya que las etiquetas señaladas, ¿no? Clarifican lo que yo, ¿no? tengo aquí. Esto es una profundidad de 1600, 1650, 1700, ¿ya? Entonces, montaña o depresión, ¿ya? Verificando entonces las líneas con las etiquetas que mencionan aquí los niveles de profundidad, en este caso, ¿no? Que señalamos, ¿no? Sin etiquetas simplemente no podemos decir nada del gráfico. Por ejemplo, en el monte Fuji en Japón tenemos aquí esta vista en esta fotografía y la vista donde se han colocado las curvas de nivel. En la línea inferior nos mencionan 2000 corresponde a 2000 metros sobre el nivel del mar, y va subiendo 2250, 2500 metros sobre el nivel del mar, corresponde a esta curva, 2500, 2750, ¿no? 2000, 3000, 3250, 3500 y sigue subiendo hasta la parte de la cima. En todo caso, esto es un ejemplo bastante didáctico para que lo puedas entender, ¿no? Imagínate que tú tienes un cerrito, el cerrito de repente hecho con papel de Navidad, ¿no? Y que le pones, lo haces en pequeño y le pones ligas, ¿no? De manera tal de que puedes describir cierta distancia de separación que entre comillas pudiera ser la misma, ¿no? Entonces lo que estarías haciendo es dibujar las curvas de nivel. Bien, sería las curvas de nivel del monte Fuji en vista desde arriba,
¿no? Vista desde arriba. ¿Te das cuenta? Entonces esta descripción parece que como jugando, pero son las curvas de nivel y las etiquetas con las correspondientes alturas, ¿no? En este caso, las curvas de nivel cerradas indican una montaña, ¿no? Bueno, aquí nos hacen referencia a lo que ya nos habíamos dado cuenta, que cada línea, cada curva de nivel está separada a 250 metros o te describen 250 metros de altitud, de separación en todo caso, ¿no? Aquí se trata de mostrar el uso de las curvas de nivel, ya no en una montaña, sino más bien en un cráter. Este cráter es muy conocido, ¿no? Es una huella del impacto de un meteorito y está en Arizona, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo utilizamos las curvas de nivel aquí? Se observa, ¿no? No es una depresión cualquiera, es una depresión bastante grande, ¿no? Es un enorme cráter. Ya cuando el meteorito golpeó a Arizona, ya hace bastantes años. ¿Cómo me doy cuenta si es un dibujo sobre la hoja de papel y de repente no hay colores y solamente están las líneas? La observamos a través de los valores numéricos, como te dije hace un momento, ¿no? Cada una de las curvas de nivel está señalando una cierta, en este caso, profundidad, ¿no? Profundidad. ¿Ya? Veamos, a ver. El cráter se formó hace 50.000 años, cuando un meteorito de hierro-níquel golpeó la roca sólida de Arizona, en los que ahora es Estados Unidos. Dejó un cráter de 1250 ya de diámetro, 1250 metros de diámetro, 173 metros de profundidad, 173 metros de profundidad, ¿ya? Y con casi 5 kilómetros de perímetro. 5 kilómetros de perímetro. Bastante grande. Bien, para cuestión de información también te es útil el internet en cuanto a si bien no tienes la curva de nivel, pero sí hay una escala donde puedes interpretar este mapa de acuerdo a la altitud de la zona donde te encuentres. Yo buscando, encontré lo que se llama mapa topográfico, en este caso de Ancón, ¿no? Digité mapa topográfico, me dio esta aplicación para poder ubicar, ¿no? Busqué Ancón, Lima, Perú. Y me dio esta zona, ¿no? Lo primero que ubiqué o traté de verificar son las altitudes de acuerdo a esta escala aquí mencionada y me fui en estos lados, aquí donde dice Faro de Ancón, 133 metros, ¿se entiende? 133 metros sobre el nivel del mar y me ubiqué, pues si tú ves es un color un poco más fuerte, medio rojizo, anaranjado, entonces vi en la escala que aquí mencionan, ¿no? Bueno, 133 está más o menos por este lado, ¿no? Este lado anaranjado. Simplemente para que veas la utilidad de la aplicación, ¿no? Y puedas ubicar quizás tu casa, ¿ya? Que vives en el distrito de Ancón, recuerda, mapa topográfico, ¿ya? Para ver la altitud de la zona donde te encuentras. Así también ubiqué nuestro colegio. ¿Ves? Señala esta zona al costado del estadio, ¿no? Con un clic simplemente verifiqué la altitud sobre la cual nos encontramos, ¿no? En todo caso, estando en la escuela, estamos a 21 metros sobre el nivel del mar. Eso está más o menos por esta zona, ¿no? Espero te sea útil. Al respecto de ello, sigamos. En la plataforma nos piden o nos proponen una situación. Nos dicen, ¿no? La figura muestra una cuenca hidrográfica, ¿no? En dicha margen se ubica la cima, el punto más alto, y se ubica, ¿no? Y la represa. La represa es un sistema que se usa para captar el agua de las lluvias, en este caso,
ya, y el agua que de repente viene de los deshielos de la parte alta de los Andes, ¿no? Es una represa, una estructura muy gruesa y que te permite tener pues un espacio para contener el agua que baja de las alturas. ¿Ya? Entonces, entre la cima de esta montaña y la represa que está aquí, hay una diferencia de nivel de 360 metros, ¿ya? Se entiende una diferencia de alturas en este caso, ¿no? La cima se ve desde la represa con un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces alguien está por aquí y observa hacia la cima con un ángulo de elevación de 37 grados. Nos piden representar en un plano esta imagen, o sea, como si viéramos con las curvas de nivel, solamente en la hoja de papel, ¿no? Y calcula, dice, las distancias reducidas y geométricas que hay entre ambos puntos. Veamos. Para poder visualizar estas distancias, nosotros hemos trazado líneas. En todo caso, esta línea me permite representar lo que aquí menciona, ¿no? El ángulo de elevación desde la represa de agua hacia la cima de la montaña que se está observando, ¿no? Tenemos entonces que la diferencia de nivel es 360 metros, ¿no? O sea, la diferencia de las alturas, ¿no? Desde la represa hacia la cima hay 360 metros. Esta es la representación con la línea vertical. Bien, ella sería la distancia geométrica, ¿no? Desde el punto visual donde se visualiza la cima, desde la represa, ya hacia esta misma cima, directamente la línea que une ambos lugares corresponde a la distancia geométrica. Siendo entonces que la diferencia de alturas es 360 metros, esta recta de acá abajo, esta horizontal, vendría a ser la distancia reducida. Extraemos el gráfico aquí mencionado para hacer los cálculos que nos piden. Veamos, primero la distancia reducida y distancia geométrica que hay entre ambos puntos vamos a encontrar. Ya, entonces tenemos que ir verificando los datos que nos dan. Son 37 grados el ángulo de elevación con el que se observa la cima. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, el ángulo de arriba corresponde a ser el complementario, 53 grados, y la distancia, o mejor dicho, la altura que corresponde a la diferencia de nivel, los 360 metros que indicaba el dato. Entonces tenemos un triángulo notable de 37 y 53, los valores están, el que se le pone a 37, 3K, 53 con 4K y la hipotenusa viene a ser 5K. De ello entonces tenemos esta relación que 3K corresponde a 360 metros. Entonces si 360 metros es 3K, el valor K es 120 y podemos hallar entonces cuánto es 4K, cuánto es 5K. El valor que corresponde a 4K vendría a ser 4 por 120, o sea, 180, y lo correspondiente a 5 por K, 5 por 120, 600 metros. ¿Podemos responder? Sí, pero un momento, nos pedían también hallar nuestro gráfico en un plano, ¿no? Utilizando las curvas de nivel. Bueno, si observamos aquí la diferencia de los colores, podemos orientarnos para hacer la gráfica que nos están pidiendo. Veamos. Bueno, planteamos la hoja de papel de acuerdo a los colores que tenemos, ya el marrón un poquito más oscuro, esta zona más clara, ya, esta zona celeste en todo caso, ¿sí? Y una vez más el espacio un poco anaranjado que aquí se representa, ¿no? Entonces tendríamos ya que representar dónde está la represa y dónde está la cima, ¿no? Estos puntos que corresponden a esta situación planteada. Bien, tenemos allí entonces la represa desde donde se observa la cima de la montaña, y la cima de la montaña sería la representación, quedaría de este modo, ¿sí? Bien. Respondemos lo que nos pedían. La distancia reducida son 480 metros y la distancia geográfica 600 metros. El dibujo aquí es así de simple porque no nos dan ya las
correspondientes medidas de todo el espacio, ¿no? Para poder nosotros verificar estas distancias, ¿no? Simplemente nos están pidiendo un dibujo de referencia. Bien, te traigo simplemente para cuestión de información, de acuerdo a la geografía accidentada que tenemos, las superficies elevadas son no todas iguales. Tenemos cerros que parecen un triángulo, otros que son un poco más gordos o en punta, ¿no? En todo caso, ¿no? Aquí tienen sus nombres específicos. Como te repito, esto solamente es para que tú tengas la información de la forma como se pueden graficar las curvas de nivel, ¿no? Las curvas de nivel que representarían en el plano cada una de estas formaciones ya geográficas, ¿no? Tenemos en Ancón también varias que corresponden más o menos a estas formas, a estas dos formas, sobre todo en este caso, ¿no? Algunas con un poco de otras curvas, ¿no? También cuando hay depresiones, es decir, en las sierras, si observas en algún mapa o de repente has tenido la oportunidad de viajar, hay unos abismos, ¿no? En este caso se están graficando de este modo las curvas de nivel cuando se trata de este tipo de terreno, ¿no? Otro también estos picos, pero que tienen bastante, o sea, son elevaciones, pero con con las formas así bastante extensas en su recorrido, ¿no? Baja pendiente y van subiendo, ¿no? Aquí son abruptas elevaciones, ¿no? Empinadas, ¿no? Bueno, simplemente para información. Bien, la plataforma nos pide tomar en cuenta estas fórmulas. ¿Para qué? Para poder hallar los volúmenes de los diferentes recipientes donde uno puede recopilar o almacenar agua, ¿no? Tenemos depósitos en forma de prisma o tenemos cilindros. O en todo caso, también tomar en cuenta la fórmula para hallar el volumen del tronco de cono, puesto que hay figuras compuestas que uno puede utilizar. Por ejemplo, los tanques de agua tienen una forma muy peculiar. No son cilindros, no son prismas, pero son parte de ambos, ¿no? O sea, hay figuras compuestas. Entonces, para este efecto te dejo esta diapositiva, ¿no? Para recordar, por ejemplo, el volumen del prisma, que es el lado del cuadrado, es un prisma rectangular aquí, ¿no? Entonces tenemos el lado del cuadrado que sirve de base, el lado al cuadrado multiplicado por la altura, sería en este caso el volumen del prisma. ¿Correcto? Ahora, el volumen del cilindro, tomamos en cuenta también el área de la base, ¿no? La figura de la tapa, ¿no? La tapa, el área de la base multiplicado por la altura. Pero como se trata de un círculo, entonces también podemos decir pi por el radio cuadrado por la altura. En ese caso, volumen del cilindro. Para el volumen del tronco de cono, bueno, es la misma fórmula. Si te das cuenta, es la misma fórmula, simplificada de repente. Ya, en todo caso, ya dependería de los datos, como te entrega el ejercicio, ¿no? Pero bueno, en este caso, tomar en cuenta el radio ya de la base inferior, o del radio mayúscula porque es más grande la base inferior, y la base superior es más pequeña, por eso es R minúscula, ¿no? Y la altura de este tronco de cono, ¿no? Recordemos, tronco de cono es el cono y le sacamos una parte sobre la parte superior, ¿no? Como que le cortas, a ello llamamos tronco de cono, ¿no? Bien, en lo que sigue vamos a utilizar estas fórmulas. Toma nota entonces.
Rosia y su familia viven en una zona donde no llegan las conexiones de agua potable. Cada cierto tiempo deben comprar agua de los camiones cisterna para proveerse del recurso hídrico. Ellos pagan 15 soles por cada metro cúbico de agua. Para asegurarse de tener la suficiente cantidad de agua, recurren a 3 tipos de recipiente que tienen la forma y medidas mostradas a continuación. 3 recipientes. Primero, el prisma. Tienen un recipiente en forma de prisma con base cuadrangular de 40 centímetros de lado y una altura de 120 centímetros. Tienen un segundo recipiente que es un cilindro correspondiente a el radio de la base 40 centímetros y una altura de 120 centímetros. El tercer recipiente tiene una forma compuesta. La parte inferior es un cilindro de base 40 centímetros de radio y una altura de 120 centímetros. La parte superior corresponde a la forma de un tronco de cono. Este tronco de cono tiene una altura de 20 centímetros y un radio menor, un radio de la parte superior pequeña, es 20 centímetros también el radio. Ahora, con ello nos plantean las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el volumen de cada recipiente? Como ya hemos visto las fórmulas, traemos lo que corresponde a la fórmula para hallar el volumen del prisma. Vamos a hallar el volumen del primer recipiente elevando al cuadrado el lado de la base multiplicado por la altura. Eso corresponde a 40 al cuadrado multiplicado por 120. En centímetros tenemos entonces 40 al cuadrado 1600 por 120. El volumen del recipiente en forma de prisma corresponde a 192.000 centímetros cúbicos. Para el segundo recipiente tenemos el cilindro y su volumen lo calcularemos multiplicando pi por el radio al cuadrado por la altura. Bueno, simplemente utilizamos nuestra formulita, tenemos 40 al cuadrado multiplicado por 120 por 3,14. Tendríamos entonces el volumen del cilindro haciendo nuestros cálculos, nuestras multiplicaciones, ¿no? 602.880 centímetros cúbicos. Veamos entonces el volumen del tercer recipiente. Entonces tenemos que hallar el volumen del tronco de cono primero y luego verificar el volumen del cilindro. Si te darás cuenta, el cilindro que corresponde al tercer recipiente es similar al cilindro anterior. Por lo tanto, el volumen también es el mismo. Corresponde entonces al volumen del cilindro, 2.880. Entonces nos queda hallar el volumen del tronco de cono con la fórmula que teníamos, altura multiplicado por pi sobre 3 multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio más pequeño al cuadrado más el producto de los dos radios. Veamos entonces, hagamos nuestros cálculos. Tenemos, reemplazando los valores, la altura del tronco de cono es 20 centímetros, multiplicado por pi, o sea, multiplicado por 3,14 sobre 3. El radio mayor, 40 centímetros al cuadrado más el radio menor, 20 centímetros al cuadrado más la multiplicación de estos dos radios, 40 por 20. Listo, lo único que te queda es hacer las multiplicaciones correspondientes y con mucho cuidado ir haciendo tus operaciones. Tenemos entonces que la multiplicación 20 por 3,14 sobre 3 me sale 20,93 y elevamos al cuadrado 40 más 20 elevado al cuadrado más este producto, suma de todo ello nos sale 2.800. Este último producto me indica entonces el volumen del tronco de cono es 58.613,3 centímetros cúbicos. Veamos entonces, si nuestro recipiente tiene forma compuesta, es decir, tiene una parte que es cilindro
y una parte que es tronco de cono, entonces el volumen de esta figura vendría a ser la suma de estos dos volúmenes por su forma particular de ser, y hemos hallado el volumen por partes, entonces solamente nos queda sumar el volumen del tronco de cono más el volumen del cilindro, y eso nos da una cantidad tal como 661.493,3 centímetros cúbicos. Este es el volumen del recipiente que tiene forma compuesta, el tercer recipiente. Bien, para la segunda pregunta nos indican cuánto cuesta llenar cada recipiente. Cuánto nos costará llenar el cilindro, el prisma y la figura, el recipiente que tiene figura compuesta. Bueno, para ello debemos recordar lo que nos decía en nuestra situación planteada. Nos dice, ellos pagan 15 soles por cada metro cúbico de agua. Nosotros ya hemos hallado los volúmenes de cada uno de los recipientes. En todo caso, tenemos que traer estos volúmenes que hemos calculado. Aquí los tenemos, ¿no? Sin embargo, observamos de que estos volúmenes los hemos encontrado de acuerdo a los datos y todo ello estaba en centímetros, por lo tanto el volumen que hemos calculado en cada recipiente se encuentra en las unidades centímetros cúbicos. Como nos dan el dato que ellos pagan 15 soles por cada metro cúbico de agua, entonces tenemos obligados a hacer una conversión. Para ello traemos la equivalencia. Un metro cúbico corresponde a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces simplemente hacemos la equivalencia, tu reglita de 3, o en todo caso hacemos corremos la coma decimal, ¿ya? Entonces pasamos a correr la coma decimal 6 lugares, ¿no? 3 lugares, este es un número entero, 3 lugares, 6 lugares. Eso corresponde entonces a la medida para el volumen en metros cúbicos. En cuanto al prisma, 0,192 metros cúbicos. Bien, lo propio hacemos con el siguiente recipiente. El volumen del cilindro en metros cúbicos sería 3, 6, y aproximando, obviamente, para no trabajar con tanto decimal, sería el 0,603 metros cúbicos el volumen del cilindro. Y para la figura compuesta tendríamos también una aproximación tal como, corriendo la coma, 0,661 metros cúbicos. Teniendo ya las medidas de los volúmenes en metros cúbicos para cada recipiente, entonces ahora sí evaluaremos los costos. Los costos para el primer recipiente, ¿cuánto cuesta llenar un recipiente en forma de prisma con las características que tenemos a continuación? Entonces, simplemente multiplicamos por 15 el volumen obtenido, sería 0,192 por 15, cuesta 2 soles 88 llenar este primer recipiente, el recipiente de forma de prisma. El cilindro, que tiene una capacidad de 0,603 metros cúbicos, a 15 soles el metro cúbico, nos sale un pago de 9 soles 05 céntimos, ¿no? 9 soles 05 céntimos. Y bueno, tenemos el tercer recipiente. ¿Cuánto nos cuesta llenar el tercer recipiente? Sería 0,661 metros cúbicos por 15. Tendríamos entonces un costo para llenar el tercer recipiente que de 9 soles 92. ¿Correcto? Esos serían los valores en cuanto al dinero que necesitamos para llenar cada recipiente. Finalmente, para la parte C nos dice, en Casa de Rosa con 5 personas tienen proyectado un consumo diario de 1/20 metros cúbicos de agua por cada uno. ¿Les alcanzarán los 3 recipientes llenos para 30 días? Justifica tu respuesta. Veamos. Con los 3 recipientes nos están preguntando si al llenar los 3 nos alcanzarán para 30 días. Bueno,
Tomando en cuenta ya los valores en cuanto a los volúmenes de cada uno de estos recipientes, pues nos disponemos a realizar los cálculos, ¿no? Eh, el total de agua almacenada para nuestro uso, en todo caso para el uso de Rosa y su familia, tienen entonces, si los recipientes están llenos, tienen 1,45 metros cúbicos. Bueno, pero en su casa hay 5 personas que consumen a diario cierta cantidad de agua. Bueno, esta cantidad corresponde a 1/20 cada uno. Y como son 5, entonces el cálculo en el consumo para todas las personas diariamente, ¿no? 5 personas consumiendo 1/20 cada una. Entonces, el consumo diario de las 5 personas corresponden a 0,25 metros cúbicos. Ahora, ¿para cuántos días nos alcanza esta agua almacenada? Bueno, el número de días lo podríamos calcular entonces dividiendo la cantidad de agua que tenemos almacenada entre el consumo diario, ¿no? de las 5 personas. Ya haciendo los cálculos, entonces tendríamos que dividir el 1,456 metros cúbicos entre el gasto, entre lo consumido, ya por las 5 personas diariamente. Entonces, 1,456 sobre 0,25. Eso nos da un resultado igual a 5,8, o sea, el número de días son casi 6 días los que nos va a durar, en este caso a la familia, 6 días a lo más va a durarles el agua almacenada. Entonces respondemos, los 3 recipientes llenos no alcanzan para 30 días, solamente alcanzarán para el uso durante 6 días. Es todo, jóvenes, muchas gracias. Hasta la próxima.